Y en la pantalla tenemos ahí el tema que el Señor puso en mi corazón compartir en esta hora con ustedes. Y el tema es Jesús, la piedra angular. Y vamos a hablar cómo la Biblia nos enseña a estar fundados en esa roca. Yo no sé si algunos de ustedes han leído en la Biblia textos como esos, donde hablan de una piedra, donde hablan que hay una roca fuerte, y probablemente muchos imaginen una gran piedra por ahí, ¿verdad? Pero son figuras que la Biblia utiliza para dar un mensaje a nosotros quienes la leemos y quienes queremos, hermano, ser transformados por la palabra de Dios. Quisiera que viéramos la siguiente pantalla y que observemos esa construcción. ¿Qué le parece eso? Sí la alcanza a ver, ¿verdad? Ahora yo quisiera preguntarle en cuál de esos niveles le gustaría vivir a usted. En el top. El top es el más seguro, porque si se cae todo, por lo menos si está arriba, digo yo que sobrevive. Pero vamos a observar algo, vamos a ver también la siguiente pantalla. Quiero que pongan atención a algo que quiero compartirles. Dice, alrededor del mundo hay muchas historias antiguas y también recientes de tragedias ocurridas por causa de malas construcciones. En los récords de Egipto, por ejemplo, se registran al año acerca de 400 colapsos de edificios, porque son construidos sin regulaciones, sin seguir normas de construcción. Si pensamos en los países donde hay comunidades de muy bajos recursos, en los que podemos ver casas construidas en laderas como la que están viendo en la pantalla, a orillas de barrancos, a orillas de ríos, lo más lógico es pensar en el peligro que estas personas corren. Muchos podrían argumentar, es que no tuve otra opción y por eso lo hice así. Sin embargo, de todas maneras están corriendo un peligro. Eso no lo cambia, ¿verdad? La situación que alguien pueda argumentar no cambia el peligro en el que se encuentra. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué le parece esa idea? Parece chistoso, miren, de verdad, a veces uno dice, wow, ¿qué van a hacer esos dos palitos ahí deteniendo esa pared si vuelve a temblar, por ejemplo? Las anteriores, todas estas que acabamos de ver, estos ejemplos, hermanos, son construcciones físicas, pero de lo que construimos en nuestras vidas como personas y como individuos, muchas veces construimos así. Y muchas veces queremos resolver así en nuestra vida. ¿Le ha pasado a usted? Algunos se ponen muy serios, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a estar leyendo los versos 24 al 28. Quisiera que dejáramos un momentito ahí esta imagen que tenemos ahora, porque yo quisiera que se la lleve así como en la memoria en esta mañana. Ya tenemos Mateo 7, 24 al 28. Vamos a leer un verso cada uno, amén. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Algunos la tienen en el teléfono, por favor,
ahí presto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora bien, vemos dos extremos aquí, ¿verdad? Jesús está hablando del que construyó su casa sobre la roca. ¿Vinieron qué? Vientos, vinieron lluvias, vino la tormenta, pero esa casa no cayó. Por otro lado tenemos la casa de aquel que la hizo sobre la arena. Y de igual manera vino la tempestad. ¿Y qué pasó con la casa? Si yo le pregunto a usted, si usted hubiera estado en ese momento en el punto de hacer una casa, ¿cuál de las dos hubiera hecho usted? Y yo sé cuál vamos a contestar todos nosotros. ¿Cuál vamos a contestar? Yo la hubiera hecho sobre la roca. Es lo primero que a todos se nos ocurre. Ahora vamos a ir a Lucas 6:46 al 49, y en este pasaje es el mismo relato de Mateo. Y Lucas tiene también, dentro de la misma perspectiva, otros detalles importantes que Jesús dijo en ese ejemplo. Dice, vea cómo inicia: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ley 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una ¿qué? Inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba ¿qué? Fundada en la roca. Mas el que oyó y no hizo, lean por favor. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando vemos, hermanos, ambos relatos, tanto de Lucas como de Mateo, podemos encontrar que ya lo vamos a ver la comparación de cómo Jesús les da esa enseñanza a aquellos que le escuchaban. Pero en Mateo, previo a que él empiece a hablar de estos dos hombres que construyen sus casas, el Señor les estaba hablando acerca de la importancia de no juzgar a los demás. Antes de hablar de eso, también les habló de la importancia de que lo que hagan, lo que yo quiero que hagan hacia mí, es como yo debo tratar a los demás.
También el Señor les estaba hablando de que hay una puerta estrecha y una puerta ancha, y que muchos quieren ir por la puerta ancha y que poquitos quieren ir por la puerta ¿qué? Estrecha. También les habla de que las personas, todo aquel que ha creído en Dios, es reconocido o es dado a conocer por los frutos que tiene. Y les habló de todas esas cosas hasta que llega el momento donde Él pone el ejemplo de los dos cimientos. Y si nos damos cuenta, vamos a ver la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla tenemos la comparación de ambos relatos. Y ahí es donde, hermanos, yo quisiera que pusiéramos mucha atención. En Mateo podemos encontrar que lo primero que dice es: si ustedes oyen estas palabras y las hacen. Ahí hay dos cosas: oír y hacer. ¿Por qué es importante oír y hacer? Porque hay muchas personas que oyen, pero no hacen. ¿Sí o no? ¿De cuáles es usted? ¿De las que oyen y hacen o de las que oyen y no hacen? Piensen. En esta mañana vamos a estar haciendo una autoevaluación de cómo nosotros estamos viviendo. Porque como hijos de Dios, la palabra siempre nos anima a escuchar, a recibir en el corazón y después hacer, obedecer la palabra. Entonces dice que la primero que el Señor quiere es oye y hace. Después es semejante a un hombre que es ¿qué? Prudente. ¿Y edifica dónde? Sobre la roca. Luego dice el detalle que vinieron ¿qué? Lluvias, ríos desbordados, vientos fuertes, pero la casa no se cayó. Por otro lado, después de la casa no cayó, tenemos el que no aplica lo que oye. Y el que no aplica lo que oye, usa el Señor una palabra, ya vamos a hablar en un momentito de esa, usa la palabra insensato. ¿Cómo usted percibe esa palabra insensato? ¿Será que es bonita? ¿Es agradable? La palabra insensato es una palabra fuerte. Y cuando en la Biblia Dios llama insensatos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se enojaba de ver que el pueblo no obedecía su voz, de cómo Dios pedía, Dios les daba sus mandamientos, Él los quería dirigir por un camino, y el Señor mientras les decía vayan para acá, los otros se daban la vuelta y se iban para otro lado. Y hacían siempre todo lo contrario de lo que Dios les mandaba hacer. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermanos, en la actualidad. Cuando hacemos lo contrario de lo que Dios nos manda hacer, estamos actuando de manera insensata. Y el problema de eso es que estamos construyendo, ¿sabe cómo? Sobre la arena. Porque todo lo que va acompañado de la insensatez en Proverbios también se llama necedad, negligencia. Y cuando una de las frases que podríamos pensar en cuanto a negligencia es cuando decimos, pero no va a pasar nada. Algo así como la última casa que vimos en la ilustración. ¿Se dormiría usted tranquilo ahí en ese nivel ahí abajo donde está esa pared que casi se cae? ¿Se quedaría usted a dormir ahí? Sin pensar que de repente esos palitos se van a quebrar y con un medio movimiento le cae todo encima. No, pero a veces así vivimos. A veces dejamos que en la vida, hermano, podamos correr peligros. Mire lo que dice al final, el de la de Mateo, dice que por no haber construido bien su casa, fue grande ¿qué? Su ruina. Mientras que en Lucas comienza diciendo, me llaman ¿qué? Señor, Señor,
y no hace. ¿Cuántas veces hacemos eso? Ya se me apagó. Uno, se apagó. 1, 2, 3. Yo creo que está, ya quiero ver. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos eso? Señor, Señor, cuando necesitamos algo, Señor, Señor, si estoy preocupado, Señor, Señor, yo quiero tal cosa, Señor, Señor, pero el Señor dice tanto que me dice, Señor, Señor, pero no estás haciendo lo que yo te digo que hagas. Amén. Vea en Mateo dice el que oye y hace. Mientras que en Lucas dice, me están diciendo Señor, pero no están haciendo mi voluntad. Luego sigue diciendo en Lucas, el que viene a mí, ahora aquí se agrega otro detalle. Porque dice, el que viene a mí, oye y hace. Ya no solo lo estaba escuchando a lo lejos, sino que viene a mí. Por eso les decía cuando cantábamos, cuando decimos, si me llamas, nosotros, hermano, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, cuando vamos a Él, cuando buscamos su rostro, Él siempre va a estar allí. Su palabra dice que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Sus oídos están presentes también a nuestra búsqueda delante de Él. Entonces viene, oye y hace. Pero muchas veces no queremos ir. Muchas veces cuesta. Forzados buscamos a Dios. Nos tienen que estar ahí diciendo y diciendo y diciendo. No, hermano, lo más grande, lo más hermoso es que usted busque a Dios voluntariamente, porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que nosotros con nuestra voluntad busquemos su rostro. Entonces, venir, oír, pero también hacer. Y dice, según Lucas, cavó, pero aquí hay otro detalle. ¿Cómo cavó? Hondo. Y cuando cavó hondo, la casa iba a estar más firme. Y acá dice, vino una inundación y el río dio con ímpetu. Y esa palabra es una palabra importante allí también. Nosotros en nuestros países, y bueno, acá hay algunos lugares, últimamente hace unas semanas que hubieron unas lluvias fuertes, no me recuerdo en qué estado. Cuando los lugares se inundan y el agua comienza, hermano, ustedes han visto cómo el agua arrastra carros, arrastra camiones, aún casas, todo, el agua todo se lo lleva. Tiene tanta fuerza. Y aquí dice que con ímpetu el río golpeó aquella casa. ¿Y qué pasó? Puso el fundamento sobre la roca y aunque el río golpeó con ímpetu, la casa no cayó. Pero ahora vamos otra vez con el que no hizo. Oyó, no hizo, porque edificó su casa, miren cómo dice la última parte, sin fundamento. Ahora cuando estamos hablando de todo esto, de las casas y el fundamento y todo, recuérdese que no estamos pensando o hablando en una casa física. Gracias, hijo. No estamos pensando en una casa física, sino que estamos pensando en cómo Dios nos llama y nos habla a cómo debemos edificar nuestra casa. Sabe que primeramente nuestra casa es nuestra vida propia, personal. ¿Qué es lo que edificamos en nuestra casa? ¿Qué es lo que usted está edificando en su vida? ¿Cómo usted está construyendo su vida? Muchas veces cuando pensamos en la vida y en el futuro, siempre nos estamos enfocando, tendemos a enfocarnos a decir, yo quiero un buen trabajo, yo quiero ganar mucho dinero, yo quiero tener una buena carrera, yo quiero ser una persona de influencia. Ahora que están de moda los influencers, ¿verdad?
Los influencers que pasan con la ansiedad a cada rato revisando el teléfono a ver cómo si ya subieron la cantidad de likes que les pone la gente. Y con eso, con los likes, supuestamente llenan el vacío que tienen en el corazón. Hermanos, ningún like ni ninguna cuestión terrenal puede llenar el vacío del alma que solo Cristo Jesús puede llenar. Solo Cristo llena, hermano, los vacíos de nuestro ser interior. Pero cuando una persona empieza a buscar cosas que son temporales y a querer construir sobre esas cosas su vida, está construyendo sobre la arena. Porque está construyendo sin fundamento. Y lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros creamos en ese fundamento que viene del Señor. Veamos la otra pantalla. La otra pantalla tenemos ahí, en lo que estamos viendo, tenemos el contraste entre la prudencia y la insensatez. Y si yo le pregunto a usted, ¿de qué lado usted quiere estar? ¿Del lado de la prudencia o del lado de la insensatez? Yo sé que todos vamos a responder con seguridad. ¿De qué lado queremos estar? De la prudencia. Pero para vivir y vivir en prudencia y practicar la prudencia, lo primero que debemos hacer es lo que decía Lucas: venir a Dios, escuchar su consejo y hacerlo. Eso es, hermano, la práctica de la prudencia. Dentro de las cosas en las cuales la Biblia dice que hay necedad, por ejemplo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Cuando la Biblia dice eso, las personas que dicen: no, yo no creo en Dios, Dios no existe, yo puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, yo puedo dirigir a mi familia como yo sé porque yo soy muy inteligente, yo puedo hacer, hermano, esos son síntomas de insensatez. Porque la mejor manera, hermano, de fundar nuestra casa, nuestra vida, es cuando el fundamento es un fundamento sólido, un fundamento fuerte. Y eso es lo importante en la vida del ser humano. Buscamos otros fundamentos, buscamos otras salidas, pero cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Cristo Jesús, Él es el fundamento para nuestra vida. Y vienen vientos, y esos vientos de los que habla la palabra pueden ser problemas, situaciones difíciles, pero cuando nuestra vida está asegurada en Cristo, hermano, nosotros vamos a ser gente que va a ser estable, con vidas que sean seguras en Cristo Jesús. La Biblia nos habla, vamos a ver la siguiente pantalla, la Biblia nos habla de la piedra angular. La Biblia nos habla de una piedra angular y este es el ejemplo bíblico que encontramos en muchos textos. Y vemos en cuanto a las características de esta piedra angular, que es la piedra principal de la construcción. Es una piedra sólida. Normalmente se coloca en la esquina, como ven, esa piedra grande, ¿verdad? Esas son las construcciones del tiempo de los profetas, las construcciones en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Por eso es de que encontramos en la Biblia estas menciones. Es la piedra mejor elaborada. Es la base o fundamento de la construcción. Y cuando la Biblia nos da todos esos detalles de la piedra angular es porque se está refiriendo a Cristo Jesús
como esa piedra angular. Por eso les decía de que a veces cuando leemos en la palabra de Dios que Él es la piedra o que Él es la roca, luego pensamos en una piedra, en una roca, pero tiene un significado profundo y muy importante, porque esa piedra base es la que va a sostener el resto de la construcción. Y cuando nosotros le pedimos a Cristo Jesús que sea la piedra, la base, el fundamento de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro hogar, de nuestra familia, cuando Jesús es el centro de eso, nosotros vamos a construir una casa segura, porque va a tener un buen fundamento. ¿Estamos aquí, hermanos? Vamos a ir a la siguiente. Jesús es la piedra angular y ahí lo encontramos. Esto es bien poderoso, este pasaje de Isaías. En Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién es el que está hablando? Jehová el Señor. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento ¿cómo? Estable. El que creyere no se apresure. Este texto es una profecía que Isaías dio 700 años atrás, que se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra y por eso Isaías usa también, Dios usa esta figura, usa este ejemplo para que la gente entendiera que Dios tenía preparada un fundamento para la fe de aquellos que habían de creer en Cristo Jesús para poderse acercar a Dios. Y hermanos, este pasaje es tan lindo porque Dios tenía un plan perfecto para que nosotros aprendiéramos a tener vidas con buenos fundamentos. Los buenos fundamentos de Dios van más allá de las buenas costumbres, van más allá de la buena educación o de los buenos hábitos, van más allá, porque cuando nosotros fundamos nuestra casa en Cristo y le pedimos a Él que Él sea el centro, el fundamento de nuestras vidas y de nuestros hogares, en la gracia de Dios, hermano, cubre, protege nuestros hogares y a medida que nosotros lo buscamos, nosotros podemos ver cómo Él trabaja cosas buenas en favor de nuestras familias. Muchas veces no nos damos cuenta cómo el enemigo siempre está queriendo destruir las familias. Si hay alguien que se ocupa de traer caos, destrucción, separación, divorcios, pleitos entre padres e hijos, problemas, pleitos, conflictos entre hermanos, la falta de armonía del hogar, situaciones, hermanos, difíciles dentro de la casa. ¿Sabe quién es el que hace todo eso? Por causa del pecado que hay en la vida de las mismas personas, porque no solamente le vamos a echar la culpa al enemigo, como dicen, no, sino que cuando no buscamos a Dios, cuando no venimos a Él, cuando no seguimos sus consejos, entonces estamos abriéndole la puerta al enemigo y le estamos diciendo: pase adelante, tome usted su lugar en esta casa. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas que son como la casa fundada en la arena. Cuando vienen las tormentas y los ríos, la casa es destruida. Pero si esa casa está fundada en la roca que es Cristo Jesús,
Aunque vengan los problemas, ¿sabe qué hace una familia que busca a Dios? Oremos a Dios por esta necesidad. Pidámosle al Señor su guianza. Si se ofendieron, ¿sabe qué van a hacer? Perdóname porque yo te ofendí. Perdóname por lo que te dije. Esa es la actitud del prudente. El prudente pide perdón cuando se equivoca. El prudente, cuando ve las necesidades de sus hijos, les ayuda. El prudente ayuda o respalda a su esposa y la esposa respalda al esposo. Una de las cosas, hermanos, donde construimos nuestra casa como cuerpo de Cristo es la manera en que nosotros nos apoyamos unos a otros para buscar de Dios. Que resulte alguno de los dos, ay, hoy me duele la cintura y me duele la rodilla y me duele la cabeza. Ay, no, yo digo que me voy a quedar. Ay, vieras que a mí también me está dando dolor de estómago. Entonces quedémonos los dos viejitos aquí. Miremos una movie y no vamos a la iglesia. Sobre la arena. Cuando hay la oportunidad de que se sirva a Dios dentro de la iglesia o se sirva a otras personas y que le digan, no vayas, ¿para qué vas a ir a hacer eso? Si tanta gente que hay ahí, que lo hagan otros. Sobre la arena. Oremos, dice uno en la casa, busquemos a Dios, y el otro dice, ay no, yo no tengo tiempo porque quedé de ir con unos amigos a hacer una cosa por ahí. Sobre la arena. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en la vida hacia donde nosotros nos estamos moviendo? ¿Y dónde estamos construyendo? ¿Cuál es nuestro fundamento? Estamos pensando en la roca. Pero para nosotros vivir fundados en la roca, hermanos, nosotros necesitamos trabajar, porque ahí dice el que oye y hace. Trabajar, el ánimo de estar en la casa de Dios, el ánimo de buscar a Dios. Muchas veces tenemos ánimo para hacer muchas otras cosas, ir a otros lugares, estar con otra gente y de último dejamos lo que más nos conviene. Recordemos siempre, hermanos, que cuando Dios deja esta palabra y da estos detalles, en esa expresión cuando dice una piedra probada, recuérdese cómo fue Cristo Jesús probado. Jesús fue probado en todo. Él fue tentado en todo. Jesús fue rechazado. Se burlaban de él. Lo ponían en duda. Blasfemaron contra él y contra Dios. Siempre buscaban hacer algo para tenderle trampas. La misma Biblia lo dice. Él fue probado. Él fue esa piedra probada. Pero dentro de todas las pruebas que él pasó, siempre estuvo sometido al Padre. Y por haberse sometido y hecho la voluntad del Padre, la palabra de Dios dice que ahora, después de que él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre del cual toda rodilla se tiene que doblar y confesar, hermano, que Él es el Todopoderoso Hijo de Dios. Algo importante, el que desecha a Cristo, desecha a Dios. Ahorita estamos hablando que Jesús es la piedra angular, Él es el fundamento y Él es el cimiento estable. A mí me gusta esa palabra. Un cimiento estable. Hace poquito estaba viendo un video de un puentecito como de, no sé, tal vez unos 4 pies de ancho,
que se veía que era un puente delgado, que estaba como sobre un muelle, donde las personas caminaban para subirse a los ferries o algunos barcos. Y de repente en el video se ve que empiezan a caminar un montón de personas en ese puentecito, pero de repente se llenó el puente de gente. Y fueron tantas personas que quisieron cruzarlo al mismo tiempo que se empezó como a doblar y a doblar y a doblar, y se partió en dos y se cayeron un montón entre el agua. Eso no es un cimiento estable. Pero cuando nosotros nos paramos en Cristo, hermano, Él es un cimiento estable. Cristo es todopoderoso. Él ya se doblegó, Él ya se humilló para ahora tener el poder y la autoridad que le ha sido dada. Y si nosotros vivimos en Él, nosotros podemos tener vidas, hermanos, fortalecidas y fundamentadas en Él, seguros en Él. Pero hay un problema. ¿Por qué a nosotros muchas veces nos cuesta acercarnos y seguir y aferrarnos a ese fundamento? Porque creemos que nosotros lo podemos hacer. No, yo puedo resolver. Yo voy a buscar cómo voy a hacer esto, cómo voy a arreglar aquí, voy a arreglar allá. Y lo último, hasta que estamos, como ha dicho el pastor, con el agua, no al cuello, ¿verdad? Sino aquí, la nariz. Decimos, no, yo voy a buscar de Dios. ¿Por qué esperar a que sea demasiado tarde? Cuando nosotros podemos buscar de Dios y estar, hermanos, cerca de Él, para que nuestra vida sea edificada en el fundamento que Dios quiere. En esta mañana, el Señor puso en mi corazón que pensemos cada uno cómo queremos nosotros construir nuestra familia. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos y nietos, ¿cómo los vemos? ¿Qué futuro esperamos que ellos tengan? Aquí tenemos ya varios jovencitos que están en la high school, ya por graduarse algunos. Pero viene, hermanos, otro tiempo más adelante en que van a fundar sus vidas. Cuando vayan creciendo. Es tan importante que podamos entender que muchas veces, hermano, por creernos autosuficientes, queremos fundar nuestra vida y nuestras casas en nuestras propias perspectivas y en nuestros propios deseos y no en los deseos de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos por las cuales Jesús fue desechado fue por la religión. Los religiosos de su tiempo siempre lo rechazaron porque nunca quisieron entender que Él era el Hijo de Dios que había venido al mundo a darnos ese acceso a Dios. Por eso es mentira cuando una persona dice que quiere estar o que está cerca de Dios sin estar cerca de Cristo, porque la Biblia dice que el que nos acerca a Dios es Cristo. El único camino al Padre es Cristo, no hay otro. Vamos a leer lo que dice el siguiente texto. Desechado por los edificadores. Y aquí este es un pasaje, hermanos, uno de mis favoritos. Porque lo que estaba pasando acá en el libro de Hechos, capítulo 4, es cuando es curado un hombre cojo. Y este hombre sale saltando y feliz porque él recibió un milagro de sanidad. Y todos comenzaron a ver que el hombre caminaba bien. Y lo comienzan a jalar y le comienzan a decir, pero dinos, ¿quién te sanó? Este ya está bien. Y el otro feliz. Y se hizo un alboroto que dice que comenzó la gente a jalonear a Pedro y a gritar y hacer ahí todo un alboroto. Y de repente Pedro les dice, tranquilos,
Ustedes nos están ahí calando y gritando y queriendo como alabarnos a nosotros como que si nosotros hubiéramos sido los que sanamos a ese cojo. El que lo sanó fue Jesús de Nazaret, les dice Pedro. Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, ¿se acuerdan? Aquel que ustedes rechazaron, ¿se acuerdan? Al que ustedes acusaron, al que ustedes le tendían trampas. Él, en el nombre de Él, nosotros oramos por este cojo que ahora ya no es cojo y ahora Él está bien. Es en el nombre de ese Jesús que ustedes no quisieron recibir. Y luego les dice, este Jesús es la piedra, miren cómo dice, reprobada por vosotros. O sea, ustedes vieron las obras de Jesús cuando Jesús estaba haciendo su ministerio. Ustedes vieron los milagros, ustedes vieron la obra, la palabra, la enseñanza que Jesús dio. ¿Y qué hicieron ustedes? Lo reprobaron. ¿Saben cómo reprueban en la escuela, verdad? ¿Cómo reprueban? ¿Le ponen qué? Una X, ¿verdad? Tachón dicen. ¿En dónde dicen tachón? ¿Tache? Oh, ok. Pero bueno, en Guatemala decimos, le pusieron X. Y eso fue lo que ellos hicieron con Jesús. Por eso le dice, Él es la piedra reprobada. Pero ¿cómo Dios vio la piedra en Isaías? Una piedra probada, una piedra de cimiento estable, una piedra preciosa, un buen fundamento. Eso fue lo que Dios dijo de la piedra. Pero los hombres vieron la piedra como reprobada. Y eso es lo que pasa hoy en la sociedad. Nadie quiere buscar a Dios. Ninguno quiere seguir a Cristo. Muchas personas se niegan de servir a Cristo porque dicen, no, es que esas cosas yo no entiendo. Hermano, es un asunto de fe. La Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús, ese será salvo si confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero cuando nosotros rechazamos, o cuando el mundo rechaza a Cristo, está como reprobándolo en su propio pensamiento, en su propia mentalidad. Y eso fue lo que pasó también allí. Entonces dice, reprobada por vosotros, ya me voy a tropezar acá, los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué fue Cristo Jesús? La cabeza del ángulo. Y la cabeza del ángulo es la figura que vimos anteriormente, donde se ve esa piedra grande angular en esa construcción. Ese es Cristo. Cristo es la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra principal. Y en esa piedra principal, Él comenzó a construir su iglesia. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús somos edificados en Él. Porque el fundamento de nuestra vida no es lo que nosotros pensamos, no es una ideología del mundo, no es una religión, es Cristo. Ese es el fundamento de nuestra vida. Amén. Hermano, nosotros debemos de orar al Señor. Señor, ayúdame a que cada día yo pueda estar más cercano a ti. Yo quiero que mi casa esté construida en ti, que tú seas la piedra angular, que tú seas la piedra base. Y sigue diciendo, y en ningún otro, a ver, léalo conmigo en voz alta, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. La piedra del ángulo, la cabeza del ángulo es Cristo Jesús. Amén. Es el único que puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo. Amén. Gloria a Dios. Es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Es Cristo Jesús, el único Hijo de Dios. Es Cristo Jesús, el único camino al Padre.
No hay otro fundamento. Como iglesia debemos de tener claro esto, hermano. Él es la roca firme que nos sostiene. Y cuando vienen las tempestades de la vida, nosotros podemos aferrarnos a Él, unirnos a Él, y Él trae salvación a nuestra vida. Algo importante que nosotros debemos de entender es que la salvación es todo un combo, podríamos decir. ¿Sabe por qué? Porque la salvación inicia con la salvación de nuestra alma, con que Él nos libra de la condenación eterna, con que Él nos libra de la ira de Dios cuando venimos nosotros a Cristo, pero también Él nos salva muchas veces de situaciones cotidianas de la vida. Él nos salva muchas veces del peligro y ni cuenta nos damos. Él nos salva, hermano, aún mire, de las crisis económicas que hay en el mundo entero, porque no solo es en un país. ¿Cuántos días se ha quedado usted sin comer desde que empezó la crisis esta famosa? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? Ni uno solo. Él es Jireh. Es nuestro proveedor. Él nos salva de las circunstancias difíciles de la vida. Él nos salva de peligros, hermano, que muchas veces nos acechan y nosotros no lo sabemos. Él es nuestro Salvador. Y la salvación es aplicada a muchas áreas de la vida. ¿Cómo nosotros visualizamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos? En la semana pasada el pastor hablaba de cómo en Dios nosotros podemos bendecir nuestras generaciones. Nosotros, hermano, podemos clamar por nuestros hijos, pero también debemos escuchar el consejo de Dios y debemos hacer. En Él hay salvación. Él es la esperanza de nuestra vida. No hay otro nombre, hermano, bajo el cielo. No existe nada ni nadie que pueda dar la salvación que Cristo Jesús da. Él fue enviado para ser la piedra angular, el fundamento de la iglesia, de todo aquel que cree en Cristo, no de una religión, sino de todo aquel que sigue a Cristo, teniendo una relación con Él. Él nos salva de las situaciones internas que hay en el corazón, heridas de la infancia, donde Él trae sanidad al corazón. Él trae libertad, hermano, al que está cautivo no solamente en adicciones. A veces cuando hablamos de cautividad, pensamos que solo la cautividad puede ser adicciones, qué sé yo, a drogas, a alcoholismo, a tabaquismo, a los videojuegos ahora, ¿verdad? A otro tipo de cosas. Pero también, hermano, muchas veces hay esclavitud en el corazón por falta de perdón. Hay esclavitud en el corazón donde hay amargura por las cosas que nos ha tocado vivir. Pero cuando nosotros nos aferramos al fundamento, a esa piedra angular que es Cristo, Él fortalece las áreas débiles del corazón. Porque la vida en ese fundamento firme no es una vida de que vivamos llorar y llorar. Y al otro día llorar y llorar. Y seguir llorando, no. La vida en ese fundamento que es Cristo es una vida de gozo. Es una vida de esperanza. Es una vida de alegría, hermano, donde nosotros sabemos que aunque vengan cosas duras a la vida, que hemos confiado en alguien que nos va a levantar, que nos va a sacar adelante, que siempre está dispuesto a abrir caminos donde no hay caminos. Ese es nuestro Dios. Su palabra dice
que Él abre caminos donde no los hay. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver la siguiente pantalla que tenemos acá. En el Salmo 118, en su verso 22, el rey David, y luego vamos a comparar ese salmo con este pasaje que está en la pantalla. ¿Ya lo encontró? Salmo 118, 22. ¿Qué dice? Repítalo por favor todos juntos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué piedra es esa? Es Cristo. Ahora vea, el rey David profetizando también de esa piedra, que es Cristo Jesús. Y en este pasaje le está diciendo que esa piedra iba a ser desechada. Sin embargo, hermano, ahora y sigue siendo desechada, porque cuando alguien rechaza a Cristo Jesús, está desechando un fundamento firme y bueno para su vida. Vea lo que dice Pedro, dice, acercándoos a él, ¿qué más dice? Piedra viva. ¿Y qué repite nuevamente? Desechada ciertamente. ¿Por quiénes? ¿Quiénes desechan la piedra viva? Los hombres. Mas para Dios, escogida y qué? Preciosa. Vea cómo Dios ve a su Hijo como una piedra escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas. Ahora vea, ¿qué está haciendo ahora la palabra de Dios? Diciendo que así como Cristo es una piedra viva, pero Él es la piedra del ángulo, nosotros también somos como piedras vivas. No que somos piedras, sino que el ejemplo es que nosotros somos parte de esa construcción. Y dice, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual. Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, o sea, alabanza y adoración, ¿verdad? No es otro tipo de sacrificio. Espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí repite el pasaje de Isaías, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Ahora en Pedro dice, el que creyere no será avergonzado. Él es la piedra viva. Cristo es la piedra del ángulo, el fundamento, hermanos, firme, donde nosotros debemos poner nuestra vida. Dentro de los tópicos que hablamos, llegamos al el contraste entre la prudencia y la insensatez, que es la última pantalla que tenemos acá. Y mientras meditaba yo en esta palabra, me surgieron algunas preguntas que yo quisiera pues dárselas a ustedes y que cada uno pudiera meditar en esto. La primera es, ¿cómo están los cimientos en su vida? ¿Cuál es el cimiento que usted tiene? ¿Cómo está? ¿Está en la arena o está en la roca? O algunos días siente que está en la roca y otros días siente que está en la arena. Eso no puede ser así. Cada uno debe estar fundamentado siempre en la roca. Otra pregunta, ¿dónde está usted edificando?
Porque mire, la piedra del ángulo ya fue puesta. La piedra del ángulo fue puesta cuando Jesucristo vino al mundo y dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros para librarnos de la condenación eterna. Allí fue donde la piedra se puso. Pero el punto es ahora, si la piedra ya está ahí, ¿dónde nosotros estamos edificando? ¿Dónde usted quiere edificar? Porque eso es una decisión personal. Por eso es que vimos en Lucas, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿dónde estamos edificando? Y si su casa, que puede representar su vida personal o su familia, no tiene buenos cimientos, ¿la va a dejar así? Si usted dentro de su corazón dice, no, yo creo que sí he estado construyendo sobre la arena, ¿la va a dejar así? Porque este es el día en el que usted puede decirle al Señor, no, yo quiero construir mi vida en la roca. Porque construirla en la arena trae muchos fracasos, trae muchos problemas, trae muchas decepciones en la vida. Pero construirla en Cristo trae esperanza. No busque resolver a su manera. Busque a Jesucristo. Porque Él es el único cimiento estable para su vida. Si hay algo preciado en el corazón de Dios, hermanos, es la familia. Y por eso nosotros insistimos tanto en enseñarles, de verdad Dios ha puesto muy fuerte en nuestro corazón, hablarles siempre cómo fundamentarnos en Cristo como familias, buscar a Dios como familias, como parejas, como esposos. Muchos tienen hijos chiquititos, acá otros niños que vienen en camino, amén. ¿Y cómo usted quiere ver el futuro para su hijo o para su hija? El futuro que nosotros o como nosotros trazamos, nosotros solo abrimos el camino para ellos. Pero cuando abrimos un buen camino, donde la roca y la base es Cristo Jesús, ellos no se van a apartar de Dios. Ellos van a aprender a ser niños y niñas que amen a Dios, después jovencitos que busquen a Dios voluntariamente. Donde sus papás no les van a decir, bueno, anda a la iglesia porque si no, no te dejo ir el viernes con tus amigas. Venir amenazado a la iglesia. Donde tengamos niños y los niños, yo puedo dar fe de los niños, porque yo estoy muchas veces abajo con ellos. Ellos aman venir a la casa de Dios. Nuestros niños vienen felices a la casa de Dios. Ellos disfrutan estar allá abajo en sus clases. Los jóvenes también aman venir a la casa de Dios. Amén. Eso debe ser nuestra prioridad. Debemos de apartar un tiempo para buscar a Dios y no estar, no tengo tiempo, tengo que, para todo tenemos tiempo, menos para buscar a Dios. Y queremos tener buenas familias y queremos tener buenas casas o buenos hijos. Primero debemos de buscar a Dios. Fundémonos en la roca y esa roca, hermano, va a hacernos firmes cada día. Y nuestra construcción, porque esa es la figura que la Biblia está enseñando en estos textos, es de que esa construcción va a ser sólida, va a ser firme, va a ser fuerte. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y de esta manera, no sé si tenemos la transmisión en Facebook, queremos animar a las personas que
puedan escuchar este mensaje diciéndoles que Cristo Jesús es la roca, amén, la roca eterna de los siglos, y que si venimos a Él puede cambiar nuestras vidas y ser el más grande fundamento, amén. Y así nos despedimos de la transmisión